Va a seguir parecido el día, pero con más calor. Bueno, está bien, hay que tenerlo en cuenta. Estamos en línea con el secretario general de ATE, provincia de Buenos Aires, Oscar de Isasi. Ya lo saludamos. ¿Qué tal, Colo? Buen día. Ignacio Rocío por aquí, ¿cómo estás? Buen día, por 12 años fui secretario general de ATE, ahora está Claudio Arevalo, que lo hace muy bien. Sí, es verdad. Y tengo el rol de ser secretario gremial de ATE Nacional. Secretario gremial, perfecto. Y de la CTA Autónoma. Bueno, vos también debes estar contento, ¿verdad? Por supuesto. Muy contento. Bueno. Muy contento. Hablamos del fútbol, le está preguntando por el fútol, Rocío, al Colo. Sé que el Colo. Y bueno, sí. En La Plata, un día como hoy se sobreentiende. Sí, muy contento. Sí. Pero sí, te escuché en un tonito también como bonita mañana, ¿verdad? Así que bueno, felicitaciones también. Lo es. Para el hincha de Estudiantes. Yo estoy contento. Y si se pierde, estoy triste. Me encanta. Y claro. Me encanta. Es así. ¿Cómo no se va a festejar un resultado semejante, Colo? Me da lo mismo. Para vos fue el clásico más importante después de ¿cuántos años, Colo? No, todo clásico es importante. Bien. Todo clásico es importante. Todo clásico es importante. Bien. Bueno, felicitaciones por eso. Ahora, lamentablemente, vamos a hablar de cosas menos felices. Sí, una de cal y una de porque arena. Estamos en medio de un paro nacional y que tiene que ver con el rechazo a la reforma laboral. No sé si pudiste... bueno, estuvo circulando un borrador, pero quisiera que nos cuentes cuáles son los detalles de esa reforma laboral que propone Javier Milei. Sí, en primer lugar, es como vos decís, estamos en el marco de un paro nacional de ATE, en el marco de una jornada nacional de lucha de la CTA Autónoma, donde planteamos, en primer lugar, el cuestionamiento a la reforma laboral y, en segundo lugar, aunque no menos importante, nuestra denuncia contra el hambre que crece en la Argentina, porque hoy también va a haber ollas populares en todo el país demandando un cambio de rumbo de la política económica que termine con la penuria de las mayorías populares. En lo que hace a la reforma laboral, evidentemente estamos en presencia de una ofensiva del gobierno que a partir de su triunfo electoral ha decidido apretar el acelerador con este instrumento legal, con la reforma previsional, con la reforma impositiva y con el presupuesto de ajuste. Estas son las 4 herramientas que pretende meter en el Congreso, que significan mayor concentración de riqueza en los grupos económicos y más, como dije anteriormente, penuria para las mayorías populares. La reforma laboral es pérdida de derechos para quienes gozamos de esos derechos y la imposibilidad de que quienes no gozan, alrededor de 6 millones de trabajadores y trabajadoras, directamente ya no tengan ninguna posibilidad remota de gozar de los derechos que plantea la legislación laboral en la Argentina. Por lo tanto, es una reforma que en cuanto a los objetivos que planteó el gobierno no los va a alcanzar. El gobierno plantea crecimiento económico a partir de esta reforma. Nunca una reforma, una ley laboral puede resolver lo que le corresponde a una política económica. Y la verdad que en la Argentina, para que haya crecimiento económico, se necesita cerrar la importación indiscriminada, que hace que cierren 30 fábricas medianas por día. Se necesita que aumente el consumo cae estrepitosamente y por lo tanto la reforma laboral no va a traer más crecimiento económico. También el gobierno plantea que va a servir para aumentar el trabajo registrado y por ende disminuir el trabajo no registrado. Sí. Bueno, lo cierto es que eso ya está vigente. La ley Bases eliminó multas, en realidad indemnizaciones, a los empresarios para que registren a los que tienen de manera irregular, y lo que sucedió es que aumentó el trabajo no registrado, porque se sienten impunes los empresarios, ya que no tienen multas, ¿para qué van a registrar a los trabajadores y trabajadoras? Por otro lado, el otro objetivo se habla de la industria del juicio, para terminar con la industria del juicio. Y bueno, por ahí es cierto, qué sé yo, veamos. Lo que pasa, nosotros vemos acá y hacemos notas todos los días con representantes de empresas que cierran, ¿no? Con trabajadores que pierden su trabajo. Hay cerca de 200.000 puestos de trabajo que se han perdido en el último año en el sector pymes. Bueno, así es. Entonces hay que ver, ¿no? Si tiene que ver con darle facilidades a quienes emplean para tomar trabajadores o se genera un contexto económico en el que inviertan y se sostengan las empresas. Mira, te dejo para lo último la industria del juicio, que también es interesante, porque es una falacia. Lo que necesita la pyme
no es que el trabajador cobre el 50% menos de los salarios, que ya están bastante alicaídos. Lo que necesita es que aumente el consumo. Claro. Lo que necesita es que cierre la importación. Lo que necesita es créditos blandos que le permita hacer crecer la empresa y de esta manera poder generar trabajo genuino. O sea que las pequeñas industrias, las pequeñas empresas y los pequeños productores van a seguir quebrando por la política económica y no porque no haya reforma laboral. Además, con la ley laboral previa a la ley bases, la Argentina tuvo, y este es un dato importante, el 4% de desocupación y llegó al 22% de desocupación. Tuvo el 20% de precarización y llega a más del 40% como ahora. O sea, que no depende de la mejora laboral o el crecimiento del consumo de una reforma laboral regresiva, sino, insisto, de políticas económicas que protejan a las pymes, que alienten la producción y que alienten el trabajo, y realmente el gobierno de Milei va contra eso. Ahora bien, industria del juicio, quiero entrarle a eso porque se dice tanto el tema. Nosotros tenemos, para no entrar en discusiones, son más, pero para no entrar en discusiones tenemos 6 millones de trabajadores y trabajadoras no registrados. Son más, pero insisto, para no entrar en discusiones con nadie. O sea, 6 millones potenciales de juicios por fraude laboral. Sin embargo, los juicios son el 1% de esa población que está en condiciones de hacer juicio. ¿Y sabés qué? El 80% de ese 1% es a la RT, no a los patrones. Por lo tanto, es una falacia esto de la industria del juicio. Es más, dado el fraude laboral que hay en la Argentina, deberían multiplicarse los juicios laborales. Por lo tanto, me parece que los objetivos que plantea el gobierno a través de la reforma laboral no los va a alcanzar, porque lo que necesita es cambiar el rumbo de la política económica. Por otra parte, hay 58 reformas laborales que se hicieron en el mundo, tanto en países subdesarrollados como en países hiperdesarrollados, regresivas digo, ¿no? Ninguna de ellas hizo el crecimiento del empleo registrado y mucho menos hizo crecer la economía. Esto lo dice la OIT, no lo digo yo, lo dice la OIT. Por lo tanto, me parece importante cuestionar a fondo esta reforma laboral que en realidad lo que hace es restaurar condiciones previas al peronismo, cuando la mano de obra era semiesclava y algunos empresarios tenían más renta con esa mano de obra semiesclava. Ahora, si no beneficia a los trabajadores, no beneficia a la economía, no beneficia a las pymes, ¿a quién beneficia? Cabe preguntarse. Y en realidad beneficia a los grandes grupos económicos que no necesitan del consumo interno para hacer crecer su empresa, sino que necesitan exportar a otras latitudes, y entonces se abaratan la mano de obra, tienen otro factor de ganancia porque ahorran costos en la mano de obra. O a las empresas extractivistas, que lo que hacen es saquear la riqueza de la Argentina para poder enviarlas a otras latitudes. Por lo tanto, la reforma laboral lo que hace es generar mejores condiciones para el saqueo, la entrega y el ajuste en la clase trabajadora organizada, y por eso la cuestionamos en el día de hoy, paro nacional en toda la Argentina, y con movilización a partir de las 11 de la mañana al Congreso, pero con distintas actividades. Yo estoy yendo a La Matanza ahora, donde vamos a hacer una actividad con las organizaciones sociales y con la Asociación Trabajadora del Estado, que también se da en el marco de esta pelea. Ahora, Colo, yo también veo y siento que el debate se instala, ¿no? Bueno, después podemos discutir quién instala el debate de la reforma laboral. ¿Vos considerás que sí es necesaria algún tipo de reforma dentro del mercado laboral? Por supuesto, una reforma progresiva. ¿Y por qué no se da eso? Regresiva, porque al gobierno no le interesa. Al gobierno le interesa restaurar las condiciones legales previas al peronismo, donde la mano de obra era semiesclava, donde no había los derechos que hoy tenemos. Por un lado, lo que hay que plantear es que los derechos que están vigentes se cumplan para todos y todas. Por ejemplo, si vos tenés un trabajador que pedalea 12 horas en bicicleta todos los días para entregar mercancías para una multinacional como Rappi o Globo, y no tenés una relación laboral expresa, bueno, no hay nada más claro que una relación laboral. Una empresa multinacional que su objetivo es colocar mercancías, que tiene un empleado que pedalea 12 horas, bueno, entonces ahí hay que entrarle y plantear que el derecho laboral le compete, que no son microemprendedores ni nada por el estilo. Si vos tenés nuevas formas de trabajo a partir de la tecnología, 90 millones de personas se van a incorporar en Latinoamérica a los trabajos
de alta tecnología, bueno, ahí tenés que entrarle de tal manera que ese trabajo no entre hasta el baño de tu casa. Por lo tanto, me parece que hay temas. Si vos tenés un nivel de desocupación como el que tenés, o de exceso de tarea, no hay que plantear el aumento de la jornada laboral, hay que bajar la jornada laboral para aumentar el empleo con derechos. Y si vos tenés una emergencia alimentaria muy importante en la Argentina, que no la vas a resolver de un día para otro, tenés comedores en todo el país, donde mayoritariamente mujeres le dan la única comida posible a millones de compatriotas que no tienen la posibilidad de tener las 4 comidas diarias, vos ahí tenés un trabajo muy noble que no es reconocido y que no tiene derecho. Entonces me parece que hay muchos temas que tienen que ver con reformar las leyes laborales, pero para ganar derechos, no para volver a la semiesclavitud o al feudalismo. Porque el problema de la Argentina, el problema de la pyme, no es, insisto, no es que haya una reforma laboral regresiva para registrar a los trabajadores. No lo va a seguir registrando porque no tiene mayor cantidad de ventas. Está más cerca de cerrar, y está más cerca de cerrar que de registrar trabajadores. Para que registre trabajadores una pyme, y es la que genera el 80% de la fuente laboral genuina en la Argentina, vos necesitas que aumente su venta, y para que se aumente su venta, vos necesitas que aumente el consumo. Para que crezca la empresa, vos necesitas un crédito que no te cobre el 150% de interés como están cobrando ahora, sino un crédito blando, eso sí, a cambio de que me incorpores trabajadores registrados. O sea, vos necesitas una empresa que esté alentada por el consumo, el trabajo y la producción, y entonces con esta ley laboral seguramente vas a volver a reducir al extremo la precarización laboral y el desempleo si hay un país que se basa en el consumo y la producción. El problema que tenemos ahora es que es un país que se basa en la apertura de la exportación, el extractivismo, el saqueo, y que por lo tanto achica el mercado interno. Y las pymes viven en un 85%, viven del mercado interno. Y si hablamos de consumo, Colo, es fundamental hablar del salario, ¿no? Porque con salarios pisados, sin paritarias, es imposible que aumente el consumo. O con paritarias a la baja. Claro, ¿cómo está la situación de la pérdida del poder adquisitivo de la Administración Pública Nacional, por ejemplo? Fue una de las que más perdió, sin ningún lugar a dudas, porque hay un desaliento hacia los estatales por despidos, por retiro voluntario y por baja salarial, porque en realidad lo que está pasando en la Argentina no es que se está destruyendo el Estado. Yo me quiero detener ahí porque ahí hay una trampa. Lo que se está haciendo es destruir los vestigios que quedan del Estado redistribuidor. Por ejemplo, del Estado que captura renta de la producción para redistribuir en salud, en educación, en empleo, en políticas de niñez. Eso se está destrozando todo, o en agricultura familiar, por ejemplo. Ahora se está pergeniando un Estado gendarme de los poderosos, por eso a la vez que destruyen áreas de políticas sociales que beneficiarían a muchos argentinos y argentinas, fundamentalmente a los más vulnerables, por otro lado se invierte fuertemente en tecnología de la represión, o se hace ingeniería de la jurisprudencia para aceitar las herramientas jurídicas del saqueo, como la ley Bases o lo que quieren implementar que mencioné al principio de la nota. Estamos sufriendo una transformación del Estado que se está moldeando en función de los intereses de los grupos concentrados de la economía, de las multinacionales y obviamente de los Estados Unidos, que desesperadamente trata de no perder influencia en estas tierras ante el crecimiento de China a escala planetaria, ¿no? Claro, clarísimo. Colo, bueno, te dejamos que vas a tener una jornada intensa por delante. Te agradecemos por este tiempo de charla con nosotros y hasta la próxima. No, gracias a ustedes. Abrazo. Oscar de Isasi, secretario gremial de ATE Nación. Recordamos, estamos en una jornada de paro nacional para rechazar esta reforma laboral de la que hablábamos y también los despidos en el Estado Nacional. 8:56 de la mañana. Escuchamos una cancioncita más y ya volvemos.